Sí, este vídeo va sobre el paracetamol. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Y hasta dónde es seguro? En 10 minutos vas a entender por qué quita el dolor y baja la fiebre, cómo se diferencia del ibuprofeno y cómo evitar errores comunes que dañan tu hígado. Para mí es clave que entendamos para qué sirve y cómo un fármaco tan simple puede ser muy útil o muy peligroso si se usa mal. Pero lo que no te imaginas es que ni siquiera la ciencia tiene del todo claro su truco. Y ahí está el detalle que cambia cómo deberías usarlo. Y si es la primera vez que te pasas por aquí, yo soy Nabil Subisa y esto es La Colmena Molecular. Trabajo en investigación biomédica, lo que básicamente significa que me paso mucho tiempo entre células y cafés fríos olvidados en el laboratorio. Así que sí, puedo contarte de primera mano cómo funcionan los fármacos en tu cuerpo. Y hoy le toca el turno al paracetamol. Para entender al paracetamol nos tenemos que remontar más de 100 años atrás. A finales del siglo XIX, los médicos e investigadores estaban muy desesperados para encontrar algo que bajara la fiebre sin tantos efectos secundarios. En esta búsqueda apareció un compuesto llamado acetanilida, que funcionaba, pero tenía un problemita, y es que era bastante tóxico. Después llegó la fenacetina, que parecía más segura y se hizo muy popular a principios del siglo XX. La gente los tomaba como si fueran caramelos para el dolor o la fiebre, pero con el tiempo se descubrió que también tenían efectos dañinos, sobre todo para los riñones. Y aquí viene el giro, tanto la acetanilida como la fenacetina se podían transformar en acetaminofén, es decir, el principio activo del paracetamol. Fue como descubrir que el verdadero héroe se encontraba oculto detrás de estos dos fármacos. El paracetamol empezó a estudiarse de manera independiente en la primera mitad del siglo XX y a partir de los años 50 se empezó a comercializar. Y desde entonces se convirtió en uno de los analgésicos y antipiréticos más usados en todo el mundo. Hoy en día es tan común que lo encuentras en pastillas, jarabes, supositorios e incluso combinado con otros fármacos. Lo curioso es que a pesar de llevar más de medio siglo en nuestras vidas, seguimos sin entender del todo bien cómo funciona. Por cierto, si te está gustando este vídeo y te gusta este tipo de contenido donde desmenuzo la ciencia de lo cotidiano, entonces considera suscribirte para no perderte futuros vídeos. Y si te gusta escuchar ciencia mientras paseas, mientras cocinas o mientras vas al trabajo, prueba a buscar La Colmena Molecular en Spotify, Apple Podcast o en cualquier plataforma de podcast. Ahí subo noticias más relevantes sobre biomedicina y salud cada semana, los lunes. Y si no te apetece buscarlo, te dejo el link aquí abajo en la descripción. Vale, seguimos, porque la historia del paracetamol se pone aún más interesante. Ya sabemos de dónde viene, pero ¿qué hace exactamente el paracetamol en nuestro cuerpo? Primero hay que aclarar algo. No todos los medicamentos para el dolor y la fiebre son iguales. Por un lado tenemos los analgésicos, que se utilizan para reducir el dolor. Por otro, los antipiréticos, que se usan para bajar la fiebre. Y por último tenemos los antiinflamatorios, que reducen la inflamación. El paracetamol entra en la primera y en la segunda categoría. Es analgésico y antipirético. Eso significa que es perfecto pues para dolores de cabeza, para dolores leves o para fiebre. Pero no es antiinflamatorio. Y esto lo diferencia claramente de otros fármacos que probablemente tienes en tu botiquín, como por ejemplo el ibuprofeno o la aspirina. Es decir, si tienes una inflamación fuerte, como por ejemplo ocurre si te tuerces el tobillo, el paracetamol te puede ayudar a aliviar el dolor, pero no te va a bajar la hinchazón. Por eso muchas veces los médicos eligen entre uno u otro o los van alternando en función de la situación. Paracetamol si es fiebre o dolor leve y el ibuprofeno si hay inflamación de por medio. Y aquí viene lo realmente interesante y es cómo actúa en nuestro cuerpo. Y la respuesta es que no lo tenemos claro del todo. Con otros fármacos la cosa está más clara. Tanto el ibuprofeno como la aspirina lo que hacen es bloquear unas enzimas llamadas COX, ciclooxigenasas, que son las encargadas de producir las prostaglandinas, que son moléculas relacionadas con el dolor, con la inflamación, con la fiebre, etc. Fácil de entender. En cambio, el paracetamol puede actuar de una manera diferente, más sigilosa, y se han propuesto varias hipótesis. En los 2000, los investigadores propusieron que el paracetamol inhibía una enzima llamada COX-3, una variante de las ciclooxigenasas, las mismas que inhibían tanto el ibuprofeno como la aspirina. Sabemos que el ibuprofeno y la aspirina inhiben las enzimas COX-1 y COX-2 en tejidos periféricos, por eso reducen la inflamación local. La hipótesis es que el paracetamol actuaría sobre COX-3, que está principalmente en el cerebro. Esto explicaría su efecto analgésico y antipirético sin esa acción
antiinflamatoria. Con el tiempo se ha visto que esta participación de COX-3 en humanos no está del todo clara y probablemente no sea una pieza principal del puzzle. Lo que sí tenemos claro es que, a diferencia de otros analgésicos, el paracetamol parece actuar a nivel central, a nivel del cerebro y la médula espinal, no tanto a nivel periférico. Y otro hallazgo interesante es que el paracetamol puede aumentar la señalización de la serotonina, que es un neurotransmisor relacionado también con la respuesta al dolor. Además, en el hígado, el paracetamol se puede transformar en un metabolito que actúa en los receptores del sistema endocannabinoide, parecido al que responde al cannabis. Y esto suena un poco loco, pero podría ser parte de por qué calma el dolor. Lo fascinante es que, aunque lo tomamos con total confianza, la ciencia sigue discutiendo cuál de estos posibles mecanismos es, o si es una combinación de todos. Hasta ahora todo pues suena más o menos bien. Alivia el dolor, baja la fiebre, no es antiinflamatorio. Parece el fármaco perfecto. Pero aquí viene la otra cara de la moneda, su toxicidad. Cuando tomamos paracetamol, la mayor parte se procesa en el hígado, que es la gran fábrica química de nuestro cuerpo. Allí la mayoría del paracetamol se transforma en metabolitos inofensivos que eliminamos por la orina. Pero una pequeña fracción se transforma en un metabolito aún más peligroso, que es el NAPQI. En condiciones normales, el hígado neutraliza este tóxico mediante otra molécula llamada glutatión, que es una molécula de defensa. Pero si tomamos demasiado paracetamol de golpe o lo combinamos con ciertos factores de riesgo como el alcohol, el ayuno prolongado o enfermedades hepáticas, este glutatión se reduce mucho. Y cuando esta molécula, el NAPQI, se acumula, empieza a destruir células hepáticas. Y este no es un efecto raro ni teórico. De hecho, el paracetamol es una de las causas más comunes de fallo hepático agudo en todo el mundo. En países como Reino Unido y Estados Unidos es la intoxicación medicamentosa más común en urgencias. El gran problema es que los síntomas iniciales de sobredosis pueden ser bastante sutiles y son bastante comunes, como por ejemplo náuseas, dolor abdominal, malestar. Y mucha gente piensa que puede ser una simple indigestión, hasta que es demasiado tarde. Eso sí, hay un antídoto, que es la N-acetilcisteína, que ayuda a reponer el glutatión y a frenar el daño hepático. Eso sí, solo funciona si se administra pronto, a las pocas horas. Y después de todo lo que acabamos de ver, podrías estar pensando, ¿pero entonces el paracetamol es peligroso? Y la respuesta es que no, si se usa bien. De hecho, el paracetamol es uno de los medicamentos más seguros y mejor tolerados que existen, siempre que se respete la dosis. No irrita el estómago como los antiinflamatorios y no altera la coagulación de la sangre, y puede ser usado tanto en niños como en mujeres embarazadas. Pero claro, precisamente ahí está el problema, en la confianza ciega. Como no lo asociamos a riesgo, muchas personas lo toman sin pensar. Combinan varias marcas de medicamentos que tienen el mismo principio activo, el acetaminofén, o incluso lo combinan con otros medicamentos relacionados con el resfriado o la gripe, y sin darse cuenta superan la dosis máxima diaria. Además, en muchos países el paracetamol está disponible sin receta, lo que refuerza la idea de el no pasa nada. Y claro, culturalmente lo utilizamos como una especie de comodín. ¿Me duele la cabeza? Tómate un paracetamol. ¿Me duele la pierna? Tómate un paracetamol. ¿Tengo fiebre? Tómate un paracetamol. ¿Me duele el alma? Bueno, también tómate paracetamol. Así que, para tenerlo claro, usa solo el paracetamol cuando lo necesites, no combines varios productos que puedan tener el mismo principio activo e intenta no superar las dosis recomendadas. Después de hablar tanto de mecanismos, de enzimas, de su toxicidad, vale la pena mirar al paracetamol desde otro ángulo, de la vida cotidiana, porque este fármaco tan común que casi pasa desapercibido tiene algunas curiosidades bastante interesantes. Para empezar, su popularidad universal. Está en prácticamente todos los hogares del mundo, aunque bajo diferente nombre. Tylenol en Estados Unidos, Panadol en muchas partes del mundo, Gelocatil en España. Cambia el nombre, pero el principio activo es el mismo: paracetamol o, según el país, acetaminofén. Y a veces se confunde con otros analgésicos, así que vamos a ver las diferencias. Ibuprofeno es analgésico, antipirético y antiinflamatorio, y es muy útil cuando hay una inflamación. Segundo, la aspirina, ácido acetil salicílico. También es antiinflamatorio, pero es que además es anticoagulante. Por eso se usa en dosis bajas para prevenir trombos. Y por último, el paracetamol, que es un analgésico y un antipirético.
Es suave con el estómago, pero no tiene ningún efecto en la inflamación. De hecho, muchos médicos lo prefieren como primera línea del tratamiento para fiebre o dolor leve antes de pasar a fármacos más potentes. Y por si fuera poco, hay un debate abierto sobre su efecto emocional. Algunos estudios sugieren que el paracetamol podría no solo aliviar el dolor físico, sino también atenuar el malestar emocional. Suena a broma. ¡Ay, me duele el corazón! Me voy a tomar un paracetamol. Pero hay investigaciones reales que sugieren que se puede reducir la intensidad con la que recibimos emociones fuertes, tanto negativas como positivas. Eso sí, los resultados son muy preliminares y aún hay mucho debate sobre su relevancia real. El paracetamol es uno de esos inventos que definen nuestra relación con la ciencia. Un pequeño comprimido capaz de aliviar el dolor de millones de personas y a la vez un misterio que todavía no entendemos del todo. Y esa dualidad nos dice algo muy humano. La ciencia no necesita tener todas las respuestas para mejorar la vida de las personas. Y ahora cuéntame en comentarios si sabías que el paracetamol no es un antiinflamatorio o si alguna vez te habías preguntado cómo funciona el paracetamol y si sabías que es tan misterioso. Y si te gustaría entender cómo funcionan otros medicamentos como el ibuprofeno o la aspirina, suscríbete a este canal, La Colmena Molecular, para no perderte futuros vídeos. Te dejo por aquí un par de vídeos por si quieres seguir cotilleando el canal y como siempre, muchas gracias por escucharme e interesarte por la ciencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.